Vamos a liquidar entonces nuestra primera nómina. Para hacerlo entramos por el módulo nómina y aquí vamos a seleccionar la nómina periódica. Acá el sistema nos muestra una serie de tipos de nómina que podemos liquidar: vacaciones, primas, cesantías, etcétera, etcétera. Pero pues en este video vamos a ver una nómina regular, una nómina periódica, y vamos a darle crear. Esta nómina es una nómina muy sencilla. Aquí vamos a ver un caso en el cual la persona no tiene incapacidades, no tiene horas extra, no tiene devengos adicionales, sino que es la nómina más sencilla que podemos encontrar. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar el periodo. En este caso voy a tomar septiembre de 2021. El sistema me va a mostrar este periodo de qué fecha a qué fecha va, de acuerdo a la configuración que hemos hecho del periodo. Luego nos va a decir para qué empleado es la nómina. Aquí vamos a seleccionar el empleado Pedro Pérez. El sistema por defecto nos indica que la descripción es nómina periódica de Pedro Pérez del 1 de septiembre al 30 de septiembre, pero si nosotros queremos podemos agregar información o cambiarla o quitarla. Esto simplemente es la descripción de nuestra nómina. Acá el sistema nos dice que el pago programado es mensual. Esta persona tiene un contrato mensual. La fecha de pago normalmente es el último día del mes, pero si nosotros queremos cambiarle esta fecha porque pagamos los primeros 5 días del mes siguiente, pues lo podemos hacer. Aquí vamos a seleccionar el método de pago. Supongamos que es una consignación, y en caso de que sea consignación, pues el sistema nos va a solicitar la cuenta bancaria en la cual se le va a pagar al empleado. Acá este campo lote de nómina se utiliza para ingresar esta nómina a un lote, pero en este caso que estamos haciendo una nómina regular sin lote, pues lo dejamos simplemente vacío. Cuando nosotros seleccionamos al empleado Pedro Pérez, lo que hace el sistema primero aquí en la pestaña de novedades es traernos el salario que le aplica al empleado. En este caso, del 1 al 30 de septiembre, la persona tuvo un salario de 1.200.000. Si hubiera tenido cambios de salario, el sistema nos mostraría en otra línea cuando se cambió o se subió el salario. En la parte de abajo nos va a mostrar el resumen de los días trabajados. Entonces acá nos indica que trabajó 30 días. En la parte de ausencia nos va a mostrar si tuvimos ausencias, vacaciones en dinero, recargos y otras novedades. Como les decía, este caso es el más sencillo, es una nómina muy básica, por lo tanto no tenemos ninguno de estos elementos. Más adelante en otro video vamos a hacer una nómina más compleja. La segunda pestaña es resumen de pago. Entonces aquí por defecto la nómina está sin calcular y le vamos a dar clic en calcular hoja para que el sistema se encargue de hacer todos los cálculos. Una vez que termina el proceso, en la parte de resumen de pago vamos a ver los cálculos que hace el sistema. Entonces lo primero que nos muestra es lo que se paga por concepto de salario. Luego nos va a mostrar el concepto de subsidio de transporte o conectividad en caso de que la persona tenga configurado esto. Luego nos va a mostrar un resumen de las retenciones y deducciones y finalmente nos va a decir cuál es el valor que se le debe pagar al empleado. Más abajito en estos cuadros vamos a encontrar un resumen con toda la información. Acá, como no tenemos ni horas extras, ni devengos, ni vacaciones compensadas en dinero, no tenemos información. Simplemente vamos a encontrar aquí la información de la deducción de salud y la deducción de pensión, que pues es el 0,4 del salario del trabajador. Luego, en la siguiente pestaña, provisión de prestaciones, el sistema nos va a mostrar los cálculos que tiene en cuenta para hacer la provisión de cesantías e intereses de cesantías, la de vacaciones y la provisión de la prima. Recordemos que es posible que hayan diferencias en estas provisiones de acuerdo a la norma actual. Un ejemplo claro es que en las vacaciones no se incluye, por ejemplo, el auxilio de transporte, mientras que en las cesantías y la prima sí se debe incluir. Entonces, el sistema tiene en cuenta todas las normas vigentes para hacer los cálculos de estas provisiones. La siguiente pestaña es la de retención en la fuente y aquí vamos a encontrar la depuración para ver si este empleado alcanza los topes para hacerle retención en la fuente. Obviamente aquí con un salario o unos ingresos de 1.300.000 pues no da ningún valor de retención. Finalmente tenemos la pestaña de información contable. Aquí el sistema nos va a indicar la fecha de la contabilización, que por defecto siempre va a serlo el último día del mes, pero si nosotros queremos indicarle otra fecha lo podemos hacer. Si lo dejamos vacío, pues él va a tomar la fecha del 30 de septiembre, o sea, el último día del mes.
Acá el tipo de documento donde queremos que se haga la contabilización de los salarios. Entonces tenemos, en este caso tenemos creados dos, aquí le coloco uno para nómina y otro para el tipo de documento de seguridad social. Cuando estemos haciendo la nómina del mes o de la segunda quincena nos va a pedir estos dos valores, ya que el sistema va a calcular también los pagos que se deben hacer a los subsistemas. También es importante tener en cuenta que si nosotros decidimos manejar contabilidad, pues el sistema va a hacer la contabilización bajo estos tipos de documentos. Si nosotros decidimos no manejar contabilidad, lo único que van a hacer estos tipos de documentos es decirnos la secuencia o el número que va a tomar el sistema. Entonces, finalmente le vamos a dar validar. Aquí el sistema nos dice cuál es la referencia, que es el número de la secuencia que tomó acá en esta parte por el documento de nómina. En la parte derecha, superior derecha, recordemos si es segunda quincena o la del mes, nos va a mostrar una pestaña donde se hizo el cálculo de la seguridad social. Aquí voy a entrar a esta pestaña y voy a ver en el resumen de pago el IBC que tomó el sistema para hacer los cálculos de la seguridad social, todo el cálculo de aportes a salud, aportes a pensión, aportes a fondo de solidaridad pensional. En este caso, por las bases del empleado, pues no alcanza a darse a pagos al Fondo de Solidaridad de Subsistencia, el aporte a riesgos y finalmente el aporte a los parafiscales. Entonces el sistema se encarga de hacer todos estos cálculos y de igual forma aquí en la parte de información contable, si tenemos contabilidad, pues vamos a entrar aquí y vamos a ver los asientos contables. En caso de que no tengamos contabilidad, como en esta base, pues simplemente nos va a dar el consecutivo que tiene el sistema, que es el mismo que toma en esta parte. También en esta parte de seguridad social encontramos en la pestaña de pila, vamos a ver las líneas con la información que tiene para el pago de los aportes. Recordemos que el sistema nos va a permitir generar el archivo plano directamente para pagar en pila, entonces aquí podemos ver cuáles son las bases y los valores que se tomaron para cada uno de los subsistemas. Si nos regresamos aquí, pues vamos a llegar nuevamente a nuestra nómina en estado validado.